Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Frecuencia Logan. Y hoy quiero hablar de un tema que seguramente todos los que jugamos videojuegos alguna vez nos preguntamos. ¿Los videojuegos eran realmente mejores antes o simplemente los recordamos mejor por la nostalgia? Es una discusión que aparece todo el tiempo. En redes sociales, en foros, en YouTube, entre amigos, siempre aparece alguien diciendo que antes los videojuegos eran mejores, que antes había más creatividad, que antes los juegos salían terminados, que antes los estudios se preocupaban más por la calidad. Pero también hay otra postura que dice algo distinto, que en realidad no eran mejores, simplemente los recordamos así porque crecimos con ellos. Porque cuando uno es chico o adolescente vive las cosas de otra manera. Todo se siente más intenso, más nuevo, más emocionante. Entonces la pregunta real es, ¿qué parte de todo esto es nostalgia y qué parte es realidad? Hoy quiero hablar un poco sobre eso. Sobre cómo eran los videojuegos antes, cómo son ahora, qué cosas cambiaron en la industria y qué cosas, en mi opinión, deberían mejorar. Empecemos con mis primeros pasos en los videojuegos, o con los videojuegos mejor dicho. Antes de entrar en el análisis, quiero contar un poco mi historia con los videojuegos. Porque al final todos tenemos una. Todos tenemos ese primer juego, esa primer consola, ese momento en el que descubrimos este mundo. En mi caso todo empezó con un Family, la típica consola de los 90. Muchísima gente creció en los 90 con esa consola y empezó con esa consola. Era una consola simple si la comparamos con lo que existe hoy, pero en su momento era increíble. Y aún así hoy en día es algo distinto que creo que, qué sé yo, que es algo que tienen las consolas de antes que no te dan las de hoy en día. En fin. Ahí empezaba todo, con el Family. Recuerdo principalmente ese juego de cacería que tenías que cazar patos, dispararle a los patos con un arma, con un joystick en forma de arma, digamos. Y después de muchos años, mi papá me regaló una PlayStation 2. Y la consola claramente no era nueva, porque la PlayStation salió alrededor de 1994 o 1995. Y yo nací en el 95, así que claramente era una consola usada. Estamos hablando más o menos del año 2000, 2001, así que sí, yo habré tenido 5 o 6 años más o menos. Por supuesto que para mí no importaba mucho si era una consola usada. Para mí fue el primer salto, digamos, porque del Family al Play 1 hay una diferencia abismal. Y qué sé yo, para mí en su momento era la mejor consola del mundo. Ahí empecé a descubrir un montón de juegos, un montón de experiencias nuevas. Recuerdo mucho un juego de Blade, el cazavampiros. Recuerdo un juego de los Looney Tunes que eran perdidos en el tiempo, si no me equivoco, que podías manejar a Taz, al demonio de Tasmania, y a Bugs Bunny. Recuerdo también lo que eran los juegos de básquet. Recuerdo también los Gran Turismo, el 1 y el 2. Recuerdo también lo que fue los videojuegos de Spider-Man, el Enter Electro, por ejemplo, para dar más o menos unos ciertos juegos que se me vienen a la mente ahora, ¿no? Pero si hay una consola que realmente marcó mi vida gamer, por así decirlo, fue la siguiente a esa. La tan querida y recordada PlayStation 2. Para mí
esa fue la generación más importante. Fue la consola con la que más jugué, con la que más horas pasé. Literalmente miles de horas. Y cuando digo miles, no exagero. La PlayStation 2 fue una consola increíble. Tenía una cantidad enorme de juegos y una variedad impresionante. Y además fue una época donde muchos juegos se volvieron icónicos. Por ejemplo, uno de los juegos que más jugué fue el GTA San Andreas. Ese juego es y siempre será una locura. Un mundo abierto gigante para la época, una historia increíble, una libertad enorme para hacer lo que quisieras. Era uno de esos juegos en los que podías pasar horas simplemente explorando el mundo. Por supuesto que también jugué GTA Vice City, GTA 3, los episodios de Liberty City Stories o Vice City Stories, también los jugué, los terminé. Y también, por supuesto, creo que sacando lo que es GTA, lo que más jugué también fue PES. Si te gustaba el fútbol en esa época, o si te gustaba el fútbol, seguro jugaste PES. Era el juego que dominaba las reuniones con amigos, los torneos improvisados, las tardes enteras jugando. Miles y miles de combinaciones de equipos de jugadores, hacer torneos con tus amigos en ese juego, principalmente en el 6, ¿no? El P6. Ya después obviamente salieron más, pero yo creo que mi favorito entre todos es el 6. Para mí, en mi opinión, por supuesto que acá entra la nostalgia que hablé antes, es el mejor juego de fútbol que han creado hasta ahora y no hay, creo, ninguno que lo supere. Hay otros PES, por ejemplo, que son muy buenos, como el 2013 o el 2018-19 no estaban mal. FIFA, por supuesto que siempre fui alguien que jugó los dos. Nunca, obviamente, si me das a elegir, elijo siempre PES, pero siempre tuve, por suerte, la capacidad de tener los dos juegos. Y la verdad que son juegos que le tengo muchísimo cariño. Mucho cariño también le tengo a God of War y todo lo que es la saga en sí de God of War. Recuerdo mucho jugar principalmente el God of War 2, es del que más tengo recuerdos. Tenía una historia muy buena, una jugabilidad increíble y Kratos es un personaje que se volvió icónico a partir del primer juego nomás. Después con el tiempo también tuve una PlayStation 3 y una PlayStation 4. Pero siendo totalmente honesto, no fue lo mismo que la 2. No digo que no las haya disfrutado, las disfruté mucho y les tengo muchísimo cariño. Pero la experiencia de la PlayStation 2 fue diferente. Creo que fue la más especial. Y acá, justamente, como dije recién, entra uno de los puntos clave de todo este debate. La nostalgia. Es imposible hablar de videojuegos sin hablar de nostalgia, porque siempre vamos a recordar con más cariño las cosas que vivimos cuando éramos más chicos. Eso pasa con todo, con los juegos, con la música, con las películas, con las series, incluso con los dibujos animados o con el anime. Cuando algo forma parte de tu infancia o adolescencia o mientras vas creciendo, queda grabado en tu mente de una manera distinta. Entonces es lógico que cuando recordemos esos juegos o esas cosas, los recordemos con mucho cariño. Pero al mismo tiempo también creo que no todo es nostalgia, porque la industria del videojuego realmente cambió muchísimo. Hoy, por ejemplo, los videojuegos son una industria gigantesca. La industria del videojuego es gigantesca, mucho más grande de lo que era hace 15, 20 años. Hay estudios enormes, presupuestos gigantescos y millones de jugadores en todo el mundo. Eso tiene cosas buenas, pero también creo que tiene sus consecuencias. Porque cuando una industria crece tanto, inevitablemente empieza a aparecer algo que siempre aparece: la presión por generar dinero. Y ojo, esto no es algo exclusivo de los videojuegos. Pasa en todas las industrias, en el cine, en la música, en las series, en el anime, en lo que sea. Pero en los videojuegos se nota mucho, la verdad. Porque hoy muchos juegos parecen diseñados más para generar ingresos constantes
que para hacer simplemente una buena experiencia. Uno de los ejemplos más claros de esto son las microtransacciones. Hoy muchísimos juegos tienen sistemas de compras dentro del juego. Skins, monedas virtuales, pases de batalla, juegos como Fortnite o la saga FIFA son ejemplos muy claros, Y quiero ser honesto con esto. Yo también he gastado dinero en microtransacciones alguna vez. Es muy fácil de caer en eso. Los juegos están diseñados para eso. Pero cuando ese sistema se vuelve demasiado importante, empieza a afectar la experiencia. Porque a veces parece que el juego está pensado para que gastes dinero, no para que te diviertas. Otro problema grande, creo también, es que otro problema que se ve mucho hoy en día, es que algunos juegos salen incompletos. Antes, cuando comprabas un videojuego, el juego estaba terminado. Lo ponías en la consola o en la PC y listo. Hoy muchas veces pasa algo diferente. El juego sale, tiene errores, le faltan cosas, y después los van arreglando con parches y actualizaciones. Eso genera una sensación algo rara, porque parece que estás comprando algo que todavía no está terminado, y eso no debería ser lo normal. Ahora bien, tampoco quiero caer en el discurso de que hoy todo es malo, porque no es cierto. Hoy también siguen saliendo juegos increíbles. Por ejemplo, Elden Ring. Ese juego fue un éxito enorme y también creo que a la misma altura o por ahí nomás hay juegos más recientes como Black Myth Wukong que demuestran que todavía se pueden hacer experiencias increíbles. Millones de personas juegan esos dos juegos, por poner un ejemplo. Millones de personas lo disfrutan. Entonces, eso demuestra algo importante. La industria todavía tiene la capacidad de hacer grandes juegos. El problema no es que ya no se puedan hacer. El problema es que parece que salen menos que antes. Y también, de paso, quiero hablar, creo que ya hablé en un capítulo anterior, pero bueno, estamos cada vez más cerca por lo que se dice. Quiero hablar de la expectativa que genera GTA 6. Es ese juego que hoy tiene toda la atención de este mundillo. La expectativa alrededor de este juego es gigantesca. Muchísima gente cree que puede convertirse en el gran juego de esta generación. Pero también tiene una presión enorme, porque cuando la expectativa es tan alta, cumplirla es muy difícil. Veremos qué pasa cuando salga. En fin, ¿qué debería cambiar? Para cerrar este episodio quiero hablar de algo importante. ¿Qué debería cambiar en la industria? Para mí hay 3 cosas clave. Primero, priorizar la calidad. Las empresas quieren ganar dinero y eso es lo normal y lo entiendo. Pero creo que la mejor forma de ganar dinero es hacer buenos juegos. Fue así toda la vida y no creo que eso haya cambiado. Al menos porque tenga que cambiar. Lo cambian porque quieren ganar dinero, básicamente. Segundo, sacar juegos completos. Un juego debería salir lo más terminado posible. Después podés agregar contenido extra, podés arreglarlo con actualizaciones y parches como pasa siempre. Pero la base tiene que ser sólida. Tiene que ser un juego que sea fuerte al medio, que esté bien hecho. Y por supuesto, todos los juegos tienen errores, bugs y lo que sea. Eso lo vas corrigiendo. Pero la base del juego tiene que ser lo más sólida posible. Y tercero, hacer juegos con pasión y con cariño. Cuando un juego está hecho con cariño se nota. Los jugadores lo notan inmediatamente. Al toque te das cuenta cuando algo tiene el cariño que tiene que tener. En detalles, en cositas, en lo que sea. Te das cuenta la diferencia. En fin, los videojuegos son una de las formas de entretenimiento más importantes del mundo. Millones de personas juegan todos los días. Millones de personas crecieron con ellos como yo. Y para muchos de nosotros, los videojuegos no son solo un producto. Son recuerdos, son historias, son momentos con amigos, son parte de nuestra vida. Por eso, ojalá
en los próximos años veamos más juegos hechos con creatividad, perdón, con calidad y con pasión y con mucho cariño. Porque cuando eso pasa, los videojuegos siguen siendo algo increíble. Y ahora quiero saber algo. ¿Ustedes creen que los videojuegos eran mejor antes o no? Los leo. En fin. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Si te gustó, por favor, dale like, déjame un comentario. Y si no estás suscrito, por favor, suscríbete. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene en un nuevo capítulo. Yo soy Logan y les mando un abrazo. ¡Hasta luego!